hola, bendiciones, bienvenidos a su programa Charlas con el Pastor y hoy con un invitado, un amigo muy especial. Se trata del pastor Eduardo Barajas, al cual le pido el favor de que nos salude. Bienvenido, pastor, ¿cómo ha estado? Pastor Juan Manuel, muy buenas tardes y a cada una de las personas que van a ver este programa, Charlas con el pastor Juan Manuel Uzcategui, que la bendición y la gracia del Señor Jesucristo esté sobre sus vidas y sobre sus hogares. Amén, pastor, muchísimas gracias, de verdad que sí. El pastor Eduardo Barajas es el pastor de la iglesia presbiteriana del barrio La Cumbre, aquí en el departamento de Santander, municipio de Florida Blanca, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, correcto. Señor, Pastor, la iglesia presbiteriana es de aquí en Florida Blanca, en el barrio La Cumbre. Pertenecemos a la iglesia presbiteriana en Colombia, Sínodo Reformado. ¿cuánto hace que es pastor? Por la mera misericordia del Señor, llevo pastoreando aquí en este lugar 20 años. Bueno, eso ya es una vida, ¿no? Eso ya Sí, es... sí, ha sido pues una vida, toda una vida, Así es. sirviendo a esta comunidad. Por la No, gracia del Señor, no sé, el Señor nos ha dado a nosotros el don de, conjunto con mi esposa, el don de servir. Durante estos 20 años hemos hecho demasiado trabajo social con las comunidades del sector de la cumbre y la periferia, donde están todos los asentamientos humanos. así es, conozco su trabajo, pastor, y de verdad que es bastante interesante. Pastor, una cosita, cuéntenos usted en esa experiencia que tiene de 20 años, ¿algún día la iglesia había pasado por una situación como la que está viviendo hoy? No, nunca, o sea, no solamente nosotros, sino la iglesia en general, la iglesia universal, o la iglesia nunca habíamos estado preparados para estas situaciones, ¿no? O En- sea, estamos viviendo una etapa yo digo, de mucho confort, de mucha comodidad, va a venir una situación de estas que afectaría todas las áreas de la persona, ¿no? La parte Así es. física, la parte psicológica y la parte económica. Así es, no solo la iglesia, sino la humanidad entera está pasando por una situación que quizás nunca nos lo hubiéramos podido siquiera imaginar. ¿Y cuál ha sido la reacción del creyente, pastor, en su opinión? ¿Está atemorizado? ¿El creyente está aumentando su fe? ¿Está confiando realmente en el Señor? ¿O se encuentra en esa expectativa temerosa o quizás hasta angustiante? Pues yo digo lo siguiente, ante esta situación la comunidad cristiana, vamos a hablar en términos generales, no solamente aquí de la cumbre, en términos generales la comunidad cristiana, pues como lo dijimos anteriormente, no estaba preparado, no estábamos preparados para esta situación. Yo digo que se pueden dar dos situaciones. Una, en que muchos en esta etapa han caído en una etapa de meras religiosas para que no les vaya a caer el COVID y se vaya a morir. Entonces, Sí. están buscando de Dios solamente es por salud, por protección. Otros puede ser de que en este tiempo, pues, les ha permitido reaccionar o nos ha permitido reaccionar para poder cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Así Si es. verdaderamente nosotros teníamos una relación de intimidad, de comunión con Él, de búsqueda de Él, o solamente estamos en una actividad del hacer con Él. O sea, el Ujú. hacer es estar solamente preocupado por hacer campañas, por hacer retiros, por hacer campamento de jóvenes, de damas, etcétera, etcétera. Mera una relación con Dios del mero hacer. Pero no teníamos una intimidad con Él, de ser con Él, de tener esa comunión íntima con Dios. Entonces yo digo que en este tiempo, pues, algunos cristianos se han fortalecido, otros se han debilitado y otros han caído en una etapa de mera religiosidad. Y yo me he hecho esta pregunta, después de que pase esta situación, aquellos hermanos que han caído en esa religiosidad, de pronto, entre comillas, esa búsqueda del Señor, ¿van a continuar con ese entusiasmo y con ese esmero de buscar del Señor? ¿O vuelven a sus mismas rutinas, a su mismo diario vivir?
Cuando digo diario vivir es que si les queda tiempo venimos a culto, si me queda tiempo oro, si me queda tiempo ayuno. Entonces, mucha Sí. gente ahí sí, hermanos, ay pastor, que por qué no viene y nos da la Santa Cena. Yo les he dicho, hermanos, cuando los domingos que había Santa Cena, no venían. Y ahora sí quiere que uno vaya a llevarle la Santa Cena y a visitarlos, ¿no? Ahora, se me desprende de lo que usted ha dicho otra pregunta. Entonces, ¿será que este tiempo, la fe del creyente o del que se dice ser creyente está siendo probada? Pues mire, o sea, a ver, esta situación nos lleva a hacernos, a cuestionarnos, a hacernos una pregunta, ¿cierto? ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? Ujú. Por ¿Cuál es la supuesto. fe que tenemos nosotros? Si usted lee la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que por gracia sois salvos, ¿cómo es? Perdón. Dice la palabra, venga, la busco aquí para no equivocarme. Dice en Efesios 2, 8, por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la Por fe. medio de la fe, ¿cierto? Sí. Y esto no de Entonces, vosotros, sino de un don de Dios. exacto. Entonces, mire que, ¿qué está diciendo la palabra del Señor? ¿Cierto? Que la fe es la base fundamental, es la llave que nos abre las puertas de ¿qué? Las puertas del cielo, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que la verdadera fe y lo que nos enseña la palabra de Dios está fundamentada en la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Esa es la verdadera fe que habla la palabra de Dios, ¿sí? Entonces mire que mucha gente, su fe está basada solamente en que el Señor le haga un milagro, Ajá. Ujú. Sí. ¿sí? Que le haga un milagro, que nos sane de una enfermedad, que le dé un carro, una casa, etcétera, etcétera. Pero su fe no está fundamentada en ¿qué? En la salvación de su alma y la vida eterna, que es lo más importante. Es lo más importante para nosotros. Entonces mire que mucha gente está preocupada con el COVID. Sí. Preocupados a, que, a no morirse, a no Por la muerte. morirse, Por la a la muerte. muerte. Claro. Pero la palabra que nos enseña, oiga, el Señor dice, la ciudadanía de nosotros no es de esta tierra. Así es. ¿Es donde? Es arriba, no es nosotros apegados a lo que, a Material. lo material, mas Ujú. no estamos conectados con lo espiritual. Y es Eso es que de todas maneras nosotros algún día vamos a morir, bien sea por el COVID, bien sea por otra enfermedad, bien sea por lo que sea, pero vamos a morir. Pero hoy en día el ser humano está más consciente de la muerte porque la está viendo tocar a su puerta. Quiero preguntarle algo, pastor, esta situación entonces a la hora de la verdad está purificando la fe de muchos que estaba mal interpretada o había sido mal enseñada por causa de pastores que predicaron durante mucho tiempo prosperidad, comodidades, lujos, y que hoy en día pues el discurso no puede ser otro que el de arrepiéntase y conviértase, porque si usted llega a morir necesita la salvación que le ofrece Jesucristo a través de su sacrificio. ¿Está purificándose la fe? Pues yo digo lo siguiente, pastor. Yo digo lo siguiente, vea. Dos fenómenos que se dieron históricamente, ¿cierto? El movimiento pentecostal de la iglesia primitiva Sí. enseñaba, ¿cierto? Enseñaba y discipulaba a la gente para vivir después de ¿qué? Después de la muerte. Después de la muerte. Ese era Claro. el discurso de ellos, digamos el discurso del apóstol Pablo y todos sus discípulos era ¿qué? Arrepentimiento Arrepentimiento. para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Para vida O sea, eterna. preparaban a la gente para después de la muerte. Pero después que viene un nuevo movimiento que llamamos el movimiento neopentecostal, Sí, o sea, el nuevo pentecostalismo, así es. están preparando a la gente ¿para qué? Para vivir aquí en la tierra, más no para vivir En la eternidad. en la eternidad.
Ujú. Entonces el nuevo pentecostalismo, ¿qué es lo que predica? Usted es bendecido si tiene un buen empleo, una Sí. buena casa, un buen Ujú. carro. Uy, ¿cierto? Si usted llega a la iglesia en un carro último modelo, tú dices, uy, ese hombre Está sí está siendo bendecido. bendecido por el Señor. Ujú. Pero si llega usted a pie, ¿qué le dicen? ¿Quién sabe en qué pecado estás, hermano? Te lo Ujú. están preparando es para vivir aquí en la tierra. Sí No lo es. están preparando para qué, para vivir de qué, para vivir después de la muerte, cuando estemos en la presencia del Señor. Y ahí es donde se va a cumplir la palabra donde dice, muchos en mi nombre dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos aquello y lo otro, y decir, apartados de mí, hacedores de Hacedores de maldad, no maldad. los conozco. Entonces mire que la verdadera fe es estar preparados para cuando el Señor nos llame Así para es. partir y estar en su presencia. Esa es la verdadera fe. Ese es. Entonces se cumple lo que dice Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios Ujú. y su justicia y el resto viene porque por añadidura. Y las demás Pero cosas, esta sociedad de consumo ha invertido los papeles. Y el cristianismo, ¿busquen qué? Las cosas materiales y dejen de último a quién. A Dios. Y la palabra dice, busquemos primeramente qué? El reino de Dios. El reino de Dios y qué? Y su justicia. Y el así es, resto viene ¿por qué? Por añadidura. así es, así es. Pero entonces sí se está como que sacando la Entonces mire basura. que Sí, pastor. sí, o sea, pues yo digo que en estos tiempos lo que pasa es que se está confrontando la iglesia, ¿no? Se Sí, está confrontando la iglesia para que la iglesia reaccione, para que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios. Conozca más de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que no solamente estemos viviendo, buscando las cosas materiales, que no solamente estemos en el hacer del Señor, así es. sino en el ser con el Señor. Y el ser con el Señor es que usted tenga una comunión íntima con Él, que lo busque de corazón. Así es. Y esa relación íntima con Dios, yo digo que tiene algunos niveles. El primer nivel para usted tener una comunión íntima con el Señor, yo digo primero es clamar al Señor por Así es. una limpieza en donde, en nuestro corazón. Personal. Que el Señor saque todo lo que está estorbando, todo lo que hay en nosotros que estorba esa relación íntima con el Señor. Ujú. Es abrir el corazón al Señor para que limpie, Señor, limpie amarguras, odios, Así es. rencores, envidias, Así es. como dice la palabra, celos, pleito, que limpie nuestro corazón. Todo aquello que ha venido, ¿qué? Estorbando esa comunión con el Señor. Después diga, Señor, después de esa limpieza, venga una purificación. Ujú. O sea, purifique, ¿qué? Mis actos, Nuestros pensamientos, pensamientos, ujú, nuestro accionar. corazón. Y Ujú. que nos purifique ¿con qué? Con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con esa sangre del Cordero sea la que nos bañe todos los días. Limpia nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Que el Señor los limpie, los lave y lo purifique con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después viene ¿qué? Sanidad. Ujú. Una Ujú. sanidad ¿qué? Una sanidad interior, que es un acto soberano de Dios. Así es. Traer esa sanidad. ¿Sane qué? Nuestra vida, primero ¿qué? Espiritual. Después sane ¿qué? Lo físico. Y después sane lo ¿qué? Lo económico. Y por el cuarto lugar, que traiga ¿qué? Restauración. Ujú. Que Ujú. restaure lo que el diablo ha venido destruyendo en nuestras vidas, en nuestros hogares y en su iglesia. Ujú. O sea, yo digo que restaure el altar del Así Señor. es. Sí, Y así es. el altar del Señor es nuestro ¿qué? Nuestro Ujú. corazón. Ujú. Mire, cuando usted lee la palabra de Dios, que en el caso de Elías, con los 850 falsos profetas, ¿qué hizo Elías? Lo primero que hizo Elías para que cayera fuego del cielo. Lo Sí. primero que hizo Elías no fue orar. Elías no oró. Lo primero que hizo fue que restaurar ¿qué? El El altar. altar, porque el altar estaba Ujú. contaminado. Así es.
Y cuando restauró el altar, no duró 3 segundos y que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto que había. Entonces mire que la restauración es, Señor, restaura mi altar. ¿Cuál es mi altar? Mi corazón, amados. Así es. Porque aún entre el cuerpo pastoral, en los líderes, en los Todos. ancianos, hay muchos altares en sus corazones que están dañados. Hay envidia, hay celos, hay contiendas. Que restaure nuestro altar ¿qué? Matrimonial. La relación con mi esposa, que el Señor restaure esa relación, porque muchas veces hay diferencias, tenemos dificultades con nuestra esposa. Que restaure el altar de quién? De nuestros Los hijos. hijos, la familia. Porque muchas veces por causa de nosotros, el altar de nuestros hijos Sí, está claro. ¿qué? Destruido. Destruido, claro. ¿Ve? Entonces mire que el Señor, yo digo que para estos tiempos, Él está buscando es que con este confinamiento entremos más que en la intimidad, en la comunión con Él, que le busquemos más a Él, que dejemos tanto hacer, tanto activismo y no tenemos tiempo para qué. Más tiempos Para Él. para estar con Él, para que Él nos direccione lo que tenemos que hacer. Pastor, hay un versículo que dice que el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha. Podríamos estar pensando que Dios está precisamente haciendo de la iglesia, quitándole toda impureza, toda mancha, porque su venida o su regreso, el cumplimiento de las profecías está cerca. Sí, yo digo que, o sea, cuando leemos la palabra de Dios ahí, usted acaba de decir en la palabra que el Señor viene por una, ¿qué? Por una iglesia sin mancha, una iglesia transparente, una iglesia pura. Yo sí creo que el Señor lo que está buscando es eso. Está buscando de que nosotros verdaderamente nos arrepentamos de qué, de corazón, Sí. de corazón para poder que el Señor manifieste su obra, ¿no? Sí, O sí. sea, Él quiere una iglesia sin mancha dice la palabra, y sin arruga, Así es. ¿cierto? Una iglesia que sea íntegra, Íntegra. Y no yo creo... honesta, porque honestos somos todos, Ujú, ujú. pero no somos ¿qué? No somos Íntegro. íntegros. Y yo a veces enseño lo que es la integridad con una analogía, llamémoslo así. Yo no sé si usted también la ha escuchado de ese hombre Claro. que fue a un restaurante y compró un pollo. Y Ujú. ¿sí le ha escuchado esa Sí, analogía? que encontró un maletín lleno de dinero. Lleno de plata Ujú. y fue y lo devolvió y el dueño del restaurante llamó a todos los medios, a la radio, a la prensa, Claro, porque sí, sí. ¿quién iba a devolver una plata en estos tiempos Una noticia, ¿no? nadie decía, no, y no, y Ajá. no, pero ¿por qué no? Y entonces, ¿qué le dijo? Es que la Las- que viene conmigo no es mi No es, esposa. sí, O pudo sea, haber el tipo sido era que era honesto, en pero no al- era qué, no era no era íntegro, ¿no? íntegro. Y Entonces el Señor quiere una iglesia que íntegra. creo que la iglesia está pasando por una prueba, pero es una prueba donde está, dice que el oro con el fuego se purifica, ¿verdad? Se le saca toda la escoria y podríamos pensar que la iglesia está hoy siendo sometida por el Señor, aprovechando este momento para limpiarla porque la está preparando para su segunda venida. Pastor, quiero preguntarle algo. ¿Usted piensa que el mundo vuelve a ser el que conocimos hace 3 meses o que esto definitivamente cambió? No, yo creo que esta situación trastornó los 5 continentes. Uh-huh. El O sea, no mundo. solamente aquí Colombia No. ha sido afectado por esto. O sea, África, Asia, Oceanía, Oceanía, Europa, Europa, todo el mundo. ¿cierto? No van a ser lo mismo. No. Primero, pues, o sea, el impacto más grande que sufre o que ha sufrido desafortunadamente, es lo material, lo económico. Sí. Ya que logre restablecerse la La economía economía. mundial, va a ser difícil, ¿cierto? Pero yo digo una cosa, lo más importante es que se restaure el orden espiritual Uh-huh. de su iglesia, Sí. ¿cierto?
Sí, sí, Yo creo que la iglesia no va a hacer lo mismo. sí. La iglesia no va a hacer lo mismo. Eso es La verdad. iglesia tiene que reaccionar. Ujú. Está reaccionar para futuros eventos que van a venir. Porque es que la palabra es clara. La palabra es clara cuando dice que vienen terremotos, rumores de guerra, Ujú. hambre, Ujú. pestilencia. Todo Dice, eso. estos son principios de ¿qué? Dolores. Principios de dolores. O sea que, que nos dice la palabra de que van a venir cosas más Sí, eso es verdad. situaciones más difíciles. Ujú. Porque el problema es que la mentalidad del ser humano, del querer, del poder, lo está llevando su ambición y su codicia El, a el- inventar cosas para poder dominar quién, a sí, a otros. otros. Sí, Esto del COVID, eso tiene su trasfondo político. totalmente, totalmente. Tiene su trasfondo político. Ahí se están peleando dos poderes, se están peleando el orden mundial económico de todos los 5 continentes. Mire que cuando usted lee aquí haciendo un poquito de lectura, cuando usted lee el Capital de Carlos Marx, Sí, ¿cierto? La esencia del Capital dice que el que tiene el poder económico tiene el poder político de todas las de cosas. todas las cosas. Entonces el problema es que son países que están peleando ¿qué? El poder económico Así es. para poder tener que el poder político sobre todas las cosas y poder trazar políticas a nivel mundial, que es lo que estamos llamando, lo que se llama la globalización. Y la iglesia tiene que estar preparada, porque yo digo, o yo pienso a ratos, déjeme decirle que a la iglesia del Señor va a venir un tiempo de persecución. Está escrito, ¿no? Está escrito. Es una de las bienaventuranzas cuando sean perseguidos por mi causa. Ahí está escrito. Y la iglesia tiene que estar, para allá iba yo. Quizás la principal enseñanza realmente para la iglesia, por lo que estamos viviendo hoy, es que el Señor nos está enseñando a que dependamos absolutamente de Él y que confiemos plenamente en sus palabras, en sus promesas. Claro, sí, es depender de Él, es creerle a Él, ¿cierto? Exactamente, sí. Pero vuelvo y repito, pero para poder depender de Él, tenemos que creerle ¿quién? A Él. A Mire, Él. yo digo lo siguiente, para poder depender de Él, ¿cierto? Debemos tener ciertos niveles de Sí, claro. relación y comunión con Él. Sí. ¿Cuál es el primer nivel? O sea, yo digo, el primer nivel es un nivel de relación con Él, que Ujú. todos los cristianos pasamos por ese proceso, aunque otros se quedan en ese nivel, el nivel de relación. El nivel Sí, de relación con Dios es aquel nivel de que solamente vamos ante la presencia de Él para pedirle. Les oramos porque la familia le vaya bien, porque nuestros hijos le vaya bien, porque tengamos una buena estabilidad económica, por lo menos material. Eso sí. es lo que llama que una relación con Él, con el Sí. Señor. Bueno, Y muchos se quedan en ese primer nivel, que es solamente una relación con Dios, bolsillo céntrica, llamo yo bueno, así. sí. Pero yo digo, no tenemos que quedarnos en ese primer nivel. Tenemos que pasar a un segundo nivel, que es el segundo nivel es comunión Ujú, con Él. ujú. De lo que decía Óptica, comunión con Él es verdaderamente intimidar con Él, Personal. personal, o sea, que el Señor trate con mi vida, Sí, que transforme mi vida y sí. que yo comience a hacer Su lo que Él voluntad. quiere, Ujú. hacer lo que Él quiere para nosotros. Viene esa etapa del segundo nivel que es de tener una comunión íntima con Él. Después de que usted tiene esa comunión íntima con Él, pasa a un tercer nivel, que es el nivel de ¿qué? De adoración. Que le adoremos, que le exaltemos, que le glorifiquemos, que le demos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación. Que le adoremos. La adoración es no solamente el cántico. No, 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 La no. adoración es cuando usted hace el devocional por la mañana, está Claro, adorando al Señor. sí, claro. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, ¿usted qué? Está adorando al Señor. Cuando Cuando vive, usted está evangelizando, está adorando al Señor. Lo que estamos haciendo esta tarde, total. estamos adorando al Señor. Así es, así es. Ujú. Entramos a ese tercer nivel de ¿qué? De Adoración. adoración, para Ujú. llegar a un cuarto nivel, que es donde se desarrolla la fe.
el llegar a ser amigos de Dios. Una El intimidad. Señor quiere tener, son amigos. Él no Ujú. quiere tener siervos, porque la palabra Ya dice no que el soy siervo siervo. no sabe lo que hace su Sí. amo. Ahora soy mis Entonces, amigos. ¿cómo desarrollo yo mi fe verdadera? Cuando soy, ¿qué? Amigo de quién? De Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Ahí desarrollo mi verdadera, ¿qué? Mi verdadera fe. Sí. Y la Cuando hago esos, dependencia. Y la claro, dependencia, esa ¿no? dependencia de Él. Claro. Entonces ahí sí comienzo a depender de Él, pero tengo que comenzar un nivel de relación, de comunión, de adoración, para llegar a ser amigo de Dios. Sobre Cuando yo todo, soy amigo de Dios, ¿por qué mi fe se fortalece? ujú, Porque el Señor comienza ¿qué? A mostrarme, a revelarme lo mejor que quiere para quién, para para mí. mí. Es que usted lo dijo cuando explicaba lo del neopentecostalismo, ¿no? Quizás las iglesias y muchos pastores enseñaron a la iglesia a depender de lo material y no a depender a Dios. Hoy en día el Señor, y sabemos que la crisis va a traer, pues exactamente en todas las áreas crisis, pero en especial en lo financiero, en lo económico, en lo material. Y entonces ahí es cuando va a empezar el verdadero cristiano a poner su confianza realmente en la fuente, que es el Señor Jesucristo, y no en lo material. Porque lo material definitivamente va a tener una crisis, como nunca. Yo pienso que lo que se nos avecina es algo terrible. Pero si nosotros estamos confiados en el Señor, como dice la Escritura, nada nos va a hacer falta. Claro, o sea, mire, es que yo siempre he dicho, la fe que nosotros ejercitamos es una fe meramente intelectual. Sí, sí. Intelectual. Uh-huh, No es una fe por convicción, no es una fe uh-huh, por principios bíblicos. uh-huh. Entonces, el primer principio bíblico de nuestra fe es que nuestra fe tiene que estar basada en la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Sí, ese es el verdadero mensaje del Evangelio, la necesidad que tenemos del Señor Jesucristo para la salvación y la vida eterna. Pastor, cuénteme una cosa. Hay un versículo en Job que dice que todo lo que temí, eso me vino. ¿Será que hoy en día la iglesia se está fortaleciendo en esa confianza o hoy está la iglesia también en ese temor, en ese miedo a que le sucedan cosas que no quiere, que no desea? Y entonces quizás no estamos viviendo en esa fe que produce milagros, sino que en esa fe que quizás incluso produce más inconvenientes y más problemas, digámoslo, fe en otra, no fe, sino en ese temor, en ese miedo que produce a la hora de la verdad más problemas y más inconvenientes. Sí, mire que es que Job dice que lo que temía, eso me sucedió. Sí. Entonces, ahí se cumple lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra, te has enlazado con qué? Con Con los los dichos dichos. de tu Uh-huh, boca. Ha uh-huh. quedado preso con lo que sale de tus labios. Sí. Entonces, muchas veces nosotros estamos trayendo qué? Ruina, miseria a nuestras vidas y a nuestros hogares por causa de qué? De nuestra Uh-huh, incredulidad. uh-huh. Porque no hemos permitido que nuestros pensamientos sean renovados por el poder del Espíritu Santo de Dios. No permitimos que el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa del Padre, Sí. haga en nosotros que esa obra para que comience que a renovar nuestros pensamientos. Uh-huh. Y Y así renovar comprobar la... nuestros pensamientos es lo que llamamos arrepentimiento. Claro, claro, Cambie su manera de pensar para que totalmente. cambie su manera de vivir, Así es, ¿cierto? así es. Esa frasecita que dicen, ay, es que todo tiempo pasado fue mejor. Eso es No, una mentira del no, diablo. no, 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 para Yo, nada, para nada. no. Todo pasado, todo pasado, todo presente es que es mejor que el pasado. Sí, así es. Entonces, cuando dice lo que, lo que tanto temía, eso me pasó. Porque su mente no ha sido renovada, no ha sido transformada, porque su mente es una mente llena de qué, de pesimismo, de Uh-huh, duda, de uh-huh, incredulidad. uh-huh. Entonces, ha venido generando la cultura de hasta no ver, No no qué, creer, sí, no creer. así es. Entonces,
Si yo le digo a un hermano dice, hermano, me acabé de comprar un carro último modelo 2020, dice, hasta cuando no lo vea no le creo. Entonces, mire que el mismo enemigo ha venido generando en nosotros la cultura de ver Para para creer. que, Sí, para para creer. creer. Y estamos enseñando, hoy estamos enseñándonos los unos a los otros, o el Señor nos está enseñando realmente a poner los ojos en el Señor Jesucristo y a depender absolutamente de Él. Pastor, yo le quiero pedir un favor, ya para ir terminando, ¿cuál podría ser usted el consejo para el creyente y el consejo para el no creyente en este tiempo para que pueda salir victorioso? Mire, ¿cuál es el consejo? La palabra de Dios dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Uh-huh. Que su mirada y mi mirada esté en ¿quién? En el Señor. En los ojos de Jesús. Uh-huh. Que verdaderamente comencemos a buscarlo a Él, Uh-huh. en ese ser, más no el que, en el hacer. En el hacer. Uh-huh. Que en estos tiempos, hermanos, y en los tiempos futuros, postreros, Sí, claro, claro. comencemos a buscar más de la presencia del Señor, a tener más tiempo de comunión con Él. Pero cuando estoy hablando de tiempos de comunión, no solamente es el devocional que usted haga por la mañana, media hora, una hora, sino esa comunión es las 24 horas del día con el Señor. Sí. Que en su diario vivir, en lo cotidiano del día, ¿cierto? Esa comunión esté con el Señor. Amén. En su trabajo, en la universidad, en el colegio, en la casa, que tengamos esa comunión con el Señor. Amén. O sea, en otras palabras, yo digo lo siguiente, que la presencia del Señor se refleje a través de mí, en mis actos y en mis actitudes. Sí, correcto. Que mi esposa vea en mí, ¿qué? Al Señor. Al Señor. Que yo vea a mi esposa. Al Señor. Que los compañeros de trabajo vean en mí, ¿qué? Al Señor. Esa es la comunión con el Señor. ¿Qué saco yo con hacer aquí el devocional por la mañana? La religiosidad, ¿no? Eso. No. Oro, leo la palabra y cuando salgo a la puerta. Sí, no creo que hoy haya espacio para la religiosidad. Es autenticidad. Hoy debemos ser auténticos, no religiosos. Bueno, y para el no creyente, pastor. No, para el no creyente que busque el Señor. Sí. Que esa es la única respuesta para nuestras vidas. Para el no creyente es que crea que Dios que Dios existe, que Dios es real. Que verdaderamente, mire, uno lee por WhatsApp o por YouTube, bueno, en las redes. Sí. Me llamó la atención un letrero que decía, los ateos no creen en Dios porque no lo ven. Pero los ateos no le tienen temor a Dios porque no lo ven. Sí. Pero creen en el virus. Creen en el virus que no lo ven. Y le tienen temor al virus que no lo ven. Así es. Sí. Entonces, yo lo que decía a las personas es de que es tiempo de que aquellas personas levanten la mirada al cielo. Que busquen de la presencia del Señor. Es una oportunidad que Dios está dando al que no lo conoce, ¿cierto? De que lo conozca mientras éste pueda ser hallado. Claro, buscarle tanto que está cercano, dice la palabra de Dios. Sí. O sea que es tiempo de que, ¿qué? Es tiempo de que esas personas lo confiesen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Para que sean salvos, para que alcancen la salvación de su alma y la vida eterna. La palabra de Dios es claro. Dice la palabra de Dios que después de la muerte hay vida. Así vida para salvación o vida para condenación. Así es, así es. Entonces, vida para salvación es aquellos que lo confiesan como su Señor y Salvador y obedecen ¿qué? En sus mandamientos. Así es. Estaremos allá en la presencia del Señor alabando, saltándolo con millones y millones de ángeles. Así es. Pero vida para condenación es para aquellos que lo han rechazado, que lo han negado. Dice la palabra, es donde van a ser lanzados ¿a dónde? Al lago del fuego. Al lago de fuego de azufre, que es el infierno.
Así es. Entonces, el mensaje para los que no han querido dar ese pedazo de fe es que le abran el corazón, ¿a quién? Al Señor. Al Señor Jesús. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, que si usted que nos está escuchando y no conoce al Señor Jesucristo, es la oportunidad que usted tiene en este tiempo para decirle al Señor Jesucristo, te acepto y te recibo, y pueda ser contado como un hijo de Dios. Pastor Eduardo Barajas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Le agradecemos que haya sacado de su tiempo, que sabemos que es un hombre muy ocupado, muy de familia, muy de nietos, pero que tuvo la gentileza de estar hoy con nosotros. Si usted quiere impartir una bendición para todas aquellas personas que nos están viendo, por favor, pastor. Bueno, pastor, de todo le doy gracias por haberme invitado. Me siento honrado con esta invitación que usted me ha hecho. Muchas gracias, y en lo que le pueda servir, con mucho gusto, me vuelvo a invitar, atenderé a su llamada. Claro que sí. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido que esa gracia, ese amor y esa misericordia cubra nuestras vidas, nuestros hogares y tu iglesia. Señor, que tú continúes levantando esos muros y contramuros de protección, muros de fuego, de bronce y de salvación, alrededor de nuestras vidas, de nuestros hogares y de tu iglesia. Y que tu presencia continúe en medio de nosotros, para que, Señor, destruya toda conspiración del diablo, de los ángeles caídos, de las tinieblas que quiera traer angustia, preocupación, duda, incredulidad a nuestras vidas, a nuestros hogares y a tu iglesia. Amado Dios, que sea tu protección sobre nosotros en estos tiempos y que tu Espíritu Santo nos ilumine. Todo se lo dejamos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos tu bendición en esta preciosa tarde, que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda ahora sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestros seres queridos en cualquier lugar que se encuentren. En Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Pastor, muchísimas gracias. Le bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad. Lo tendremos por acá de nuevo porque ha sido de bastante edificación con esta charla. Hasta pronto, que Dios me lo bendiga y saludes a la familia. Gracias, pastor, lo mismo. Bueno, Dios le guarde. Pronto.